Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi esposa me pidió el divorcio, pero ya sabía de su amante y le preparé la mejor lección. El lunes que lo cambió todo. Era un lunes frío de enero en Madrid. La ciudad comenzaba a despertar con el sonido de los tranvías y el aroma inconfundible de café recién hecho que salía de las cafeterías de las esquinas. Alejandro Álvarez, un hombre de 42 años, miraba su reflejo en la ventana de su ático en el barrio de Salamanca. Su mirada era distante, perdida en algún punto más allá de las luces de la ciudad que nunca dormía. Era un hombre de éxito, al menos según el mundo exterior, dueño de una empresa tecnológica en crecimiento, una esposa hermosa y una vida que cualquiera envidiaría. Pero él sabía mejor. Esa fachada perfecta estaba a punto de derrumbarse. La mesa del comedor estaba preparada con su habitual desayuno, churros crujientes y un café con leche espumoso. Lucía, su esposa durante 15 años, entró al comedor con una expresión seria, vestida impecablemente como siempre. Alejandro, sin levantar la vista, sabía que algo iba a suceder. Su instinto, afinado por años de experiencia en los negocios y en lidiar con personas, no lo engañaba. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Lucía, rompiendo el silencio con una voz que parecía ensayada. Alejandro levantó la mirada lentamente, dejando la taza de café en la mesa con calma. ¿Sobre qué? Respondió, con una voz tan serena que desconcertó a Lucía. Ella tomó aire profundamente, y como si soltara una bomba, confesó. Quiero el divorcio. El silencio llenó la habitación, roto únicamente por el sonido lejano de los coches en la calle. Alejandro no mostró sorpresa ni enfado. Simplemente la miró, sus ojos grises analizando cada centímetro de su rostro. ¿Y cuál es tu razón esta vez? Preguntó, su voz impregnada de una calma que parecía más peligrosa que cualquier grito. Lucía tragó saliva. No esperaba esa reacción. Había imaginado un estallido de ira, una confrontación emocional que le permitiera justificarse. Pero no, Alejandro estaba inexplicablemente tranquilo. Estoy en una relación con alguien más. Hace un año que, vaciló, evitando su mirada, estoy con Javier, mi amigo de la universidad. La confesión cayó como una piedra en un lago. Pero Alejandro, para sorpresa de Lucía, no pareció perturbado. En lugar de eso, esbozó una leve sonrisa. Era una sonrisa amarga, cargada de ironía. Ya lo sabía, respondió Alejandro, cruzando las manos frente a él. Lucía lo miró, incrédula. ¿Qué? ¿Cómo que ya lo sabías? Preguntó, su voz subiendo de tono. Lucía, llevo meses viendo cómo llegas tarde, cómo escondes mensajes en tu teléfono, cómo evitas cualquier contacto conmigo. No soy tonto. Pero déjame ahorrarte el resto del discurso. Ya tomé mis precauciones. El corazón de Lucía dio un vuelco. Algo en el tono de Alejandro le heló la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, ahora con nerviosismo. Alejandro se levantó con calma, caminó hacia una carpeta negra que estaba sobre la estantería y la puso sobre la mesa. He transferido todo mi dinero a una cuenta que no puedes tocar. He cambiado las cerraduras de nuestra casa de la playa y ya no tienes acceso a ninguna de mis propiedades. También contraté a un abogado, Raúl, para manejar lo que viene. Lucía abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaba todo, contratos, transferencias, una lista de bienes que claramente ya no estaban a su alcance. Su rostro pasó del desconcierto a la furia. «No puedes hacer esto», gritó, golpeando la mesa. Alejandro, imperturbable, se acercó hasta quedar frente a ella. «¿No puedo?» Lucía, tú has destruido este matrimonio. Lo mínimo que puedo hacer es protegerme. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Alejandro no era el hombre pasivo que ella creía. Había estado un paso adelante todo el tiempo. Sofía, la confidente inesperada. Esa misma mañana, después del tenso desayuno, Alejandro llegó a su oficina. Allí lo esperaba Sofía, su asistente personal desde hacía 7 años. Una mujer de 35 años, inteligente y organizada, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Siempre había sido un pilar para Alejandro, alguien en quien podía confiar ciegamente.
Buenos días, jefe, dijo Sofía, al verlo entrar. Buenos días, Sofía. Necesito que prepares la reunión con los inversores para esta tarde. Y también, hizo una pausa, mirándola con algo de duda, necesito hablar contigo más tarde. Es algo personal. Sofía lo miró con curiosidad, pero no insistió. Por supuesto, Alejandro. Estoy aquí para lo que necesites. A medida que avanzaba el día, Alejandro no podía evitar reflexionar sobre la lealtad de Sofía. Mientras Lucía lo traicionaba, Sofía siempre había estado a su lado, trabajando incansablemente y mostrando una dedicación que iba más allá de lo profesional. Esa tarde, cuando terminaron la reunión, decidió confiarle parte de su situación. Sofía, necesito decirte algo, comenzó, mientras ambos se sentaban en su despacho. Sofía lo miró con preocupación. ¿Está todo bien? Alejandro suspiró y comenzó a relatar lo ocurrido con Lucía. No omitió detalles, desde la confesión de su esposa hasta las medidas que había tomado. Sofía lo escuchó en silencio, y cuando terminó, le puso una mano en el hombro. Alejandro, siento mucho que estés pasando por esto. Pero déjame decirte algo, hiciste bien en protegerte. Eres un hombre fuerte, y aunque ahora todo parezca complicado, saldrás adelante. Alejandro, por primera vez en meses, sintió un atisbo de consuelo. Había algo en las palabras de Sofía que le daba esperanza. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el comienzo de algo nuevo. El inicio del contraataque. Esa noche, mientras Madrid brillaba bajo las luces de las farolas, Alejandro comenzó a planear su siguiente movimiento. No se trataba solo de protegerse legalmente, sino de dejar claro a Lucía y a Javier que él no era alguien a quien se podía engañar impunemente. Con una copa de vino en la mano, marcó el número de Raúl, su abogado y amigo de confianza. Raúl, es hora de poner en marcha el plan. Quiero que todo esté listo para mañana. Entendido, Alejandro. No te preocupes, Lucía no verá venir lo que tenemos preparado. Alejandro colgó y miró por la ventana de su apartamento. La batalla apenas comenzaba, pero él estaba listo. No solo se trataba de justicia, sino de demostrar que, incluso en medio del caos, podía mantener el control. La caída de las máscaras. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que presagiaba tormenta. Alejandro despertó antes de que sonara su despertador. Había dormido poco, pero no por falta de sueño, sino por un exceso de planes e ideas. Cada detalle de su estrategia contra Lucía y Javier estaba grabado en su mente como un mapa preciso. No había margen para el error. Con una taza de café en la mano, revisó los documentos que Raúl había preparado durante la noche. Todo estaba en orden, las cuentas protegidas, los bienes asegurados, y la primera maniobra legal lista para ejecutarse. Pero esto no era solo un asunto legal, era personal. Un enfrentamiento inevitable. A las 10 en punto, Lucía llegó al despacho de Alejandro. A pesar de la tensión, se había tomado el tiempo de arreglarse, llevaba un vestido negro entallado, tacones altos y un maquillaje impecable. Pero su semblante estaba cargado de rabia y determinación. «No puedo creer que hayas hecho esto», exclamó, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Alejandro, sentado detrás de su escritorio, apenas levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. «Buenos días, Lucía». «¿A qué te refieres exactamente?», respondió con un tono gélido. «Sabes perfectamente a qué me refiero», gritó, acercándose a él con pasos firmes. «¿Creías que no me enteraría de que has bloqueado nuestras cuentas conjuntas y me has dejado sin acceso a nada? Esto es ilegal». Alejandro dejó los papeles a un lado y se levantó, acercándose a ella con una calma que contrastaba con su furia. «Ilegal sería que yo permitiera que tú y tu amante jugarais con lo que he construido durante años. Todo lo que está bajo mi nombre es mío, Lucía. Tú perdiste tu derecho a reclamar algo el día que decidiste traicionarme». Lucía retrocedió un paso, sorprendida por la frialdad de sus palabras. Alejandro nunca había sido un hombre de confrontaciones, pero el hombre que tenía delante parecía un extraño, calculador, inquebrantable. «Esto no va a quedar así», murmuró, con los ojos brillando de ira. «Javier me dijo que hay maneras de conseguir lo que es mío. Tengo derechos, Alejandro. No me puedes dejar con nada».
Alejandro esbozó una sonrisa amarga. Ah, Javier. Por supuesto que él tendría algo que decir. ¿Sabes? No debería sorprenderme que te hayas unido a alguien tan predecible. ¿Te ha contado acaso que su negocio está al borde de la quiebra? Porque yo lo sé. Y también sé que esa es la verdadera razón por la que está contigo. Necesita dinero, y tú eras su entrada. Lucía lo miró, horrorizada. Sus palabras eran como puñales, cortando más profundo de lo que ella esperaba. Eso es mentira, respondió, aunque su voz no sonaba tan segura como antes. Alejandro la dejó con esas palabras. Se dirigió a la puerta, la abrió y señaló el pasillo. Este no es un lugar para discusiones emocionales, Lucía. Si tienes algo que decir, que sea a través de tu abogado. El mío ya está preparado. Lucía, temblando de rabia y humillación, salió del despacho sin decir una palabra más. Alejandro cerró la puerta tras ella y suspiró profundamente. La batalla apenas comenzaba. El papel de Sofía. Esa tarde, después de una reunión con su equipo, Alejandro invitó a Sofía a tomar un café en una terraza cercana. El lugar estaba lleno de vida, con camareros moviéndose entre las mesas y el sonido de las conversaciones mezclándose con la música suave de un guitarrista callejero. Gracias por acompañarme, Sofía, dijo Alejandro mientras pedían 2 cafés con leche y una ración de churros. Siempre es un placer, Alejandro. Pero sé que hay algo más en esto. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía, observándolo con atención. Alejandro se tomó un momento antes de responder. Había algo en la presencia de Sofía que lo hacía sentir en confianza, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Es Lucía, comenzó. No solo quiere el divorcio. Quiere destruirme. Y lo peor es que tengo que mantener la compostura porque sé que cualquier error me costará caro. Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Y cómo te sientes realmente? Más allá de lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa por tu cabeza? Preguntó, su voz llena de genuino interés. Alejandro se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus ojos se suavizaron, y por un instante, dejó caer su máscara de hombre imperturbable. Me siento traicionado, humillado. Pero más que nada, siento rabia. No porque ella me engañara, sino porque me hizo dudar de mí mismo. Me hizo pensar que el problema era yo, cuando en realidad ella ya había tomado su decisión hace tiempo. Sofía extendió una mano y la colocó suavemente sobre la suya. No estás solo en esto, Alejandro. Tienes personas que te apoyan, que creen en ti. Y pase lo que pase, estoy aquí. Las palabras de Sofía tuvieron un efecto tranquilizador en Alejandro. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba luchando solo. La trampa perfecta. Esa noche, Alejandro recibió una llamada inesperada de Javier. Alejandro, necesitamos hablar, dijo el hombre al otro lado de la línea. Su voz era firme, casi desafiante. ¿Hablar? ¿De qué? Respondió Alejandro, fingiendo indiferencia. Sobre Lucía y el divorcio. Creo que podemos resolver esto de una manera civilizada. Alejandro sonrió para sí mismo. Sabía que Javier estaba desesperado. Su empresa estaba al borde del colapso, y probablemente veía en Lucía y su supuesto derecho a una parte de los bienes de Alejandro una salida. Muy bien, Javier. ¿Dónde y cuándo? Preguntó. Mañana, en mi oficina. Te enviaré la dirección. Alejandro aceptó. Pero no tenía intención de resolver nada. Este encuentro era una oportunidad, y no la desaprovecharía. El día del enfrentamiento. La oficina de Javier estaba en un edificio modesto, lejos del lujo que Alejandro estaba acostumbrado a frecuentar. Cuando llegó, encontró a Javier esperándolo con una sonrisa falsa y 2 copas de vino sobre la mesa. Gracias por venir, Alejandro. Esto no tiene por qué ser una guerra. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Alejandro lo escuchó en silencio, dejando que hablara. Pero no tardó en interrumpirlo. Corta el teatro, Javier. Sabes tan bien como yo que esto no se trata de llegar a un acuerdo. Se trata de que tú estás desesperado y necesitas dinero. El rostro de Javier se tensó,
pero intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas. Yo solo quiero lo mejor para Lucía. Alejandro soltó una carcajada seca. ¿Lo mejor para Lucía, o lo mejor para ti? Porque según mis contactos, tu empresa está al borde de la quiebra. ¿Sabes? Podría comprarla ahora mismo si quisiera, solo para cerrarla y dejarte en la calle. Javier palideció. Alejandro se acercó a él, mirándolo fijamente. No te equivoques, Javier. Esto no es una negociación. Es una advertencia. Si sigues interfiriendo en mi vida, no tendré reparos en destruirte. La amenaza quedó en el aire, pesada como el plomo. Javier no dijo nada. Alejandro lo dejó allí, atrapado en su propia desesperación. El giro inesperado. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro recibió un mensaje de Raúl. Javier acaba de entregarnos algo inesperado. Ven a mi despacho mañana. Esto cambia todo. Intrigado, Alejandro apagó el teléfono y miró por la ventana de su apartamento. El horizonte de Madrid brillaba con luces, prometiendo un nuevo día lleno de sorpresas. Las cartas sobre la mesa. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que se filtraba a través de los edificios de Madrid. Alejandro llegó al despacho de Raúl con un café en la mano y una mezcla de curiosidad y expectación en el rostro. La noche anterior había estado reflexionando sobre el mensaje que su abogado le había enviado. ¿Qué era eso tan importante que Javier había entregado? Estaba preparado para cualquier cosa, pero sabía que esta pieza nueva en el juego podía cambiarlo todo. Una revelación inesperada. Raúl lo recibió con su habitual profesionalismo, pero había algo en su expresión que traicionaba una emoción contenida. Alejandro, no vas a creer lo que tenemos aquí, dijo, entregándole una carpeta negra. Alejandro se sentó frente a él y abrió la carpeta con calma. Dentro, encontró una serie de documentos que, a primera vista, no parecían nada fuera de lo común. Sin embargo, al leer más de cerca, se dio cuenta de lo que tenía frente a él. Pruebas de que Javier había estado malversando fondos de su propia empresa y utilizando cuentas a nombre de Lucía para ocultar las transacciones. Esto es increíble, murmuró Alejandro, leyendo cada línea con cuidado. Javier no solo está en la ruina, está cometiendo delitos. Raúl asintió, satisfecho de haber sorprendido a su cliente. Exactamente. Lo que no entiendo es por qué Javier decidió entregarnos esto. Es como si quisiera hundirse él mismo. Alejandro cerró la carpeta, su mente ya trabajando a toda velocidad. Lo hizo porque cree que puede negociar con esto. Piensa que puede usarlo como moneda de cambio para conseguir algo de mí. Pero acaba de cometer un error fatal. Raúl sonrió, admirando la astucia de su cliente. ¿Cuál es el siguiente paso, Alejandro? Exponerlo, pero con cuidado. No quiero que esto se vuelva un escándalo público, al menos no todavía. Primero, vamos a usar esto para asegurarnos de que ni él ni Lucía puedan seguir avanzando en sus intentos de manipular la situación. Un encuentro con Lucía. Más tarde ese día, Alejandro decidió confrontar a Lucía. La citó en una cafetería en el centro de Madrid, un lugar discreto pero lo suficientemente concurrido como para evitar escenas desagradables. Lucía llegó puntual, vestida con su típica elegancia, pero su mirada reflejaba preocupación. ¿Qué es tan urgente, Alejandro? Preguntó, sentándose frente a él. Alejandro la observó por un momento antes de hablar, dejando que el silencio aumentara la tensión. Sabes, Lucía, siempre pensé que eras más inteligente que esto. Pero ahora veo que te has dejado llevar por alguien que no solo es un oportunista, sino también un criminal. Lucía frunció el ceño, claramente confundida. ¿De qué estás hablando? Alejandro sacó una copia de los documentos que Raúl le había entregado y los deslizó por la mesa hacia ella. Lucía los tomó con manos temblorosas, y a medida que leía, su rostro se fue tornando pálido. Esto no puede ser verdad, murmuró, casi en un susurro. Es verdad, Lucía. Javier está usando tu nombre para encubrir sus delitos. Y ahora que sé esto, tienes dos opciones, o me ayudas a exponerlo, o te hundes con él. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. No sabía nada de esto, te lo juro. Yo, solo quería ser feliz.
Pensé que Javier era diferente. Alejandro soltó una carcajada seca. ¿Feliz? ¿Con un hombre que solo te está utilizando? Parece que no me conoces tanto como pensabas, Lucía. Porque mientras tú jugabas a construir una nueva vida con él, yo me aseguraba de tener todas las cartas en mi mano. Lucía permaneció en silencio, incapaz de responder. Finalmente, Alejandro se levantó, dejando unos billetes sobre la mesa para pagar el café. Piénsalo bien, Lucía. Esta es tu última oportunidad de hacer algo correcto. Si decides quedarte con Javier, no me temblará el pulso para arrastrarte con él. Se marchó sin esperar respuesta, dejándola sola, perdida en sus pensamientos. Sofía, el apoyo incondicional. Esa noche, Alejandro decidió compartir lo sucedido con Sofía. La invitó a cenar en un restaurante cerca de la Gran Vía, un lugar con un ambiente cálido y una vista espectacular de las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Sofía después de escuchar toda la historia, su expresión mostrando tanto preocupación como admiración. Alejandro suspiró, tomando un sorbo de su vino. Voy a seguir adelante con el plan. Javier tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y Lucía tiene que entender que no puede jugar conmigo. Pero, al mismo tiempo, no puedo evitar sentirme cansado de todo esto. Es como si estuviera luchando en una guerra interminable. Sofía le tomó la mano, un gesto que lo sorprendió pero que no rechazó. Alejandro, eres más fuerte de lo que crees. Y aunque esto sea difícil, recuerda que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Alejandro le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Sofía no solo era su asistente, era su roca, la única persona en quien podía confiar plenamente. El golpe final. El día siguiente fue crucial. Alejandro, con la ayuda de Raúl, organizó una reunión con un grupo selecto de contactos en la industria, incluyendo algunos conocidos de Javier. La intención era clara, desenmascararlo frente a las personas que aún confiaban en él. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias de un hotel de lujo en el centro de Madrid. Javier llegó sin saber lo que le esperaba, con una sonrisa arrogante en el rostro. Pero esa sonrisa desapareció rápidamente cuando Alejandro comenzó a presentar las pruebas de su malversación. Esto es un ataque personal, intentó defenderse Javier, su voz temblando. Alejandro está inventando todo esto para vengarse de mí. Alejandro permaneció tranquilo, dejando que los documentos hablaran por sí solos. No necesito inventar nada, Javier. Tus propios números te delatan. Y ahora, todos aquí saben quién eres realmente. El silencio en la sala era ensordecedor. Javier, derrotado, se marchó sin decir una palabra más. Pero Alejandro no había terminado. Antes de irse, se dirigió al resto de los presentes. Esto no es solo una advertencia para Javier. Es un recordatorio de que en este mundo, las mentiras siempre salen a la luz. Y cuando lo hacen, las consecuencias son inevitables. Un nuevo comienzo. Con Javier fuera del panorama y Lucía aparentemente reflexionando sobre sus decisiones, Alejandro comenzó a sentir que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Pero lo más sorprendente fue cómo su relación con Sofía comenzó a transformarse. Lo que antes era una conexión profesional ahora se sentía como algo más profundo, más significativo. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Alejandro finalmente se atrevió a expresar lo que sentía. Sofía, durante todo este tiempo, has sido mi apoyo, mi confidente, mi amiga. Pero creo que es hora de admitir que siento algo más por ti. Sofía se detuvo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y alegría. Alejandro, yo también siento lo mismo. Pero no quería decir nada porque no quería complicar tu vida aún más. Se miraron durante un largo momento, y luego Alejandro tomó su mano. Quizás mi vida estaba destinada a complicarse para llegar hasta este punto. Y ahora, lo único que quiero es empezar de nuevo, contigo. Sofía sonrió, y juntos caminaron bajo los árboles, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro lleno de posibilidades. Ecos del pasado. El Parque del Retiro se veía especialmente tranquilo esa tarde. Alejandro y Sofía, caminando juntos bajo la sombra de los castaños, parecían finalmente encontrar un respiro en medio de la tormenta que había sido el último año.
Pero las heridas del pasado no cicatrizan tan fácilmente, y el camino hacia un nuevo comienzo rara vez está libre de obstáculos. La carta inesperada. 2 días después de su paseo, Alejandro recibió una carta anónima en su despacho. El sobre, de papel grueso y elegante, no tenía remitente, pero el contenido fue suficiente para congelarle la sangre. Alejandro, no creas que has ganado. Hay cosas que no sabes, secretos que pueden destruir todo lo que amas. Nos veremos pronto. Alejandro leyó la nota varias veces, buscando alguna pista sobre su autor. Su mente inmediatamente pensó en Javier, pero no descartó a Lucía. Ambos tenían razones de sobra para querer desestabilizarlo. Guardó la carta en su maletín y decidió no decir nada por el momento, ni siquiera a Sofía. Lucía vuelve a atacar. Ese mismo día, Alejandro fue citado a una reunión con los abogados de Lucía. El lugar elegido era una oficina lujosa en el centro de Madrid, con paredes de madera oscura y vistas impresionantes de la ciudad. Raúl lo acompañó, como siempre, listo para enfrentar cualquier intento de Lucía por ganar ventaja. Cuando entraron, Lucía ya estaba allí, junto a su nuevo abogado, un hombre joven y arrogante llamado Martín. Alejandro, gracias por venir, dijo Lucía, con un tono que intentaba sonar amable pero que no lograba ocultar su resentimiento. No te confundas, Lucía. Estoy aquí para cerrar este capítulo, no para discutirlo indefinidamente, respondió Alejandro, tomando asiento. Martín tomó la palabra, desplegando una serie de documentos sobre la mesa. Nuestra cliente busca una compensación justa por los años invertidos en este matrimonio. Creemos que, considerando el nivel de vida que han compartido, Lucía tiene derecho a una suma significativa. Raúl soltó una risa irónica antes de responder. Con todo respeto, Martín, tu cliente no tiene derecho a nada más allá de lo que establece el acuerdo prenupcial que ambos firmaron antes de casarse. Alejandro se aseguró de proteger sus bienes mucho antes de que esto ocurriera. Lucía apretó los labios, claramente molesta. Pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Ese acuerdo fue firmado hace 15 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces, Raúl. Creo que un juez estaría interesado en revisar las circunstancias actuales. Alejandro la interrumpió, su paciencia agotándose. Lucía, lo único que ha cambiado es que tú decidiste traicionarme. Y si estás dispuesta a llevar esto más lejos, te aseguro que saldrás peor parada que ahora. La reunión terminó sin un acuerdo, pero Alejandro sabía que Lucía no se detendría. Había algo en su mirada, una mezcla de rabia y desesperación, que le hizo entender que ella estaba dispuesta a todo. Sofía en el punto de mira. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba en su despacho, recibió una llamada de Sofía. Su voz sonaba temblorosa, algo poco común en ella. Alejandro, necesito hablar contigo. Algo extraño ha sucedido. ¿Qué pasa? Preguntó, poniéndose inmediatamente en alerta. Hoy, cuando llegué a casa, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero dentro había fotos nuestras. De nuestras cenas, paseos, incluso del día en el retiro. Alguien nos está siguiendo. El corazón de Alejandro se aceleró. Sofía no era una persona paranoica, lo que hacía que sus palabras fueran aún más preocupantes. Voy para allá. Quédate en casa y no abras la puerta a nadie, dijo, tomando las llaves de su coche. Cuando llegó al apartamento de Sofía, ella lo estaba esperando en la puerta, con el sobre en la mano. Alejandro revisó las fotos cuidadosamente. Eran tomadas desde ángulos discretos, como si el fotógrafo hubiera hecho un esfuerzo deliberado por no ser descubierto. Esto no es casualidad, murmuró Alejandro. Alguien quiere intimidarnos, y creo que sé quién puede ser. ¿Lucía? Preguntó Sofía, adivinando sus pensamientos. ¿O Javier? Ambos tienen razones para querer vengarse, y esto encaja perfectamente en su estilo. Pero no te preocupes, Sofía. No permitiré que nadie te haga daño. Un giro inesperado. La tensión aumentó al día siguiente, cuando Alejandro recibió una llamada de Javier. Era temprano por la mañana, y la voz del hombre al otro lado de la línea sonaba diferente, casi desesperada. Alejandro, necesitamos hablar. Esto es importante. No tengo nada más que decirte, Javier. Todo está claro entre nosotros.
No lo entiendes. Esto no se trata de ti ni de mí. Es algo más grande. Alguien está jugando con todos nosotros, y yo también estoy siendo amenazado. Alejandro permaneció en silencio, evaluando si las palabras de Javier eran una trampa o una advertencia genuina. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente. Recibí una carta, similar a lo que estoy seguro de que tú también has recibido. Hay cosas en ella que podrían destruirme, y si estás involucrado, no te saldrás con la tuya. No tengo idea de lo que estás hablando, Javier. Pero si esto es cierto, será mejor que tengas pruebas antes de acusarme de nada. La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Si lo que Javier decía era cierto, entonces había un tercero en juego, alguien que estaba manipulando la situación para su propio beneficio. Descubriendo la verdad, Alejandro decidió actuar rápidamente. Con la ayuda de Raúl, contrató a un investigador privado para descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Los días siguientes fueron tensos, con Alejandro y Sofía intentando llevar su vida con normalidad mientras esperaban respuestas. Finalmente, una noche, el investigador les entregó su informe. Lo que encontraron los dejó helados. El responsable no era ni Lucía ni Javier. Era alguien inesperado, un antiguo empleado de la empresa de Alejandro, despedido años atrás por malversación. Este hombre, Carlos Benítez, había estado siguiendo a Alejandro y recopilando información sobre su vida personal con la intención de chantajearlo. Carlos tenía acceso a tu información durante años, explicó el investigador. Parece que guardó resentimiento por su despido y está intentando vengarse, aprovechando la situación con Lucía y Javier para confundir las cosas. Alejandro apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Finalmente tenía un rostro y un nombre para su enemigo. Esto termina ahora, dijo, con una determinación feroz en sus ojos. El enfrentamiento final. Alejandro organizó un encuentro con Carlos en un lugar público, asegurándose de tener testigos y grabaciones del encuentro. Cuando Carlos llegó, parecía nervioso, pero intentaba mantener una fachada de confianza. Carlos, ¿sabes por qué estamos aquí?, dijo Alejandro, con una voz firme. Tengo todas las pruebas de lo que has estado haciendo. Si no detienes esto ahora, no dudaré en llevar todo a la policía. Carlos intentó negarlo, pero Alejandro tenía las grabaciones, las fotos y los testimonios necesarios para incriminarlo. Está bien, lo admito, dijo finalmente, sudando profusamente. Pero solo quería justicia. Me echaste como si no valiera nada. ¿Te eché porque robaste, Carlos? Cualquier daño que has sufrido es consecuencia de tus propias acciones. Carlos finalmente aceptó firmar un acuerdo en el que se comprometía a cesar todo contacto con Alejandro y Sofía, bajo amenaza de enfrentar cargos legales. Un nuevo comienzo. Con la amenaza de Carlos neutralizada y Lucía y Javier enfrentando sus propias consecuencias, Alejandro finalmente pudo mirar hacia el futuro con esperanza. Sofía, siempre a su lado, se convirtió en el pilar que lo sostuvo durante los momentos más oscuros. Una noche, mientras caminaban juntos por las calles de Madrid, Alejandro tomó su mano y dijo: por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Y eso es gracias a ti. Sofía lo miró con ternura, apretando su mano. Estamos juntos en esto, Alejandro. Y pase lo que pase, siempre lo estaremos. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, reflejando un nuevo capítulo lleno de promesas y posibilidades. Bajo las sombras de la verdad. La mañana siguiente, Madrid seguía su ritmo frenético mientras Alejandro intentaba digerir los últimos acontecimientos. La revelación de que Carlos Benítez, un antiguo empleado, estaba detrás de las amenazas había añadido una capa inesperada a la maraña de conflictos que enfrentaba. Aunque parecía que las piezas comenzaban a encajar, Alejandro sabía que este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Un nuevo giro inesperado. Ese mismo día, mientras Alejandro revisaba los documentos de la empresa, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sabes dónde encontrarme si quieres terminar con esto. Pero ven solo. El mensaje era breve, pero su intención era clara. Carlos, aparentemente más valiente después de su último encuentro, no había terminado con sus planes. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente, considerando sus opciones. No podía ignorarlo,
pero tampoco podía arriesgarse a caer en una trampa. Decidió compartir la situación con Raúl y Sofía. Esa tarde, se reunieron en su despacho. Este hombre no se detendrá, dijo Alejandro, mostrando el mensaje a Raúl. Carlos está jugando con fuego. Si ya firmó el acuerdo que lo obliga a mantener distancia, podemos denunciarlo por incumplimiento, respondió Raúl, con tono práctico. Sofía, sin embargo, tenía una expresión preocupada. ¿Y si está desesperado? Podría intentar algo más peligroso. Alejandro, no creo que debas ir solo. Alejandro negó con la cabeza, mostrando determinación. No puedo arriesgarme a que esto escale más. Si quiere hablar, lo haré, pero estaré preparado. El encuentro clandestino. Esa noche, Alejandro siguió las instrucciones del mensaje y llegó a un parque desierto en las afueras de Madrid. La niebla envolvía el lugar, creando un ambiente inquietante. A lo lejos, vio a Carlos esperándolo bajo una farola parpadeante. «Viniste», dijo Carlos, encendiendo un cigarrillo. Su tono era desafiante, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué quieres, Carlos?» «Ya firmaste el acuerdo». «No tienes nada más que negociar», respondió Alejandro, con un tono firme. Carlos rió, una risa amarga. «¿Negociar? No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para decirte que esto no ha terminado. Crees que puedes comprar a todo el mundo, que puedes deshacerte de mí como si fuera basura. Pero tengo algo que cambiará todo». Alejandro frunció el ceño, tratando de mantener la calma. «¿De qué estás hablando?» Carlos sacó un sobre de su chaqueta y lo lanzó hacia Alejandro. Este lo recogió con cuidado y lo abrió. Dentro encontró copias de correos electrónicos, fotos y documentos que mostraban detalles de transacciones financieras antiguas de la empresa de Alejandro, algunas de las cuales parecían implicar movimientos irregulares. «Esto no prueba nada», dijo Alejandro, aunque sabía que los documentos, sacados de contexto, podrían ser usados para dañarlo. «Eso depende de cómo se presente la información», respondió Carlos, con una sonrisa torcida. «Imagina lo que pensarán tus socios, los medios, incluso la policía, si esto llega a sus manos». Alejandro lo miró con frialdad. «¿Qué quieres?» Carlos apagó su cigarrillo, lanzándolo al suelo. «Quiero dinero, Alejandro. Mucho dinero. Y quiero que reconozcas que me trataste injustamente. Si no, todos estos documentos estarán en las manos adecuadas mañana por la mañana». Alejandro lo miró fijamente, dejando que el silencio se alargara antes de responder. «No recibirás ni un céntimo de mí. Si crees que puedes chantajearme, estás subestimando lo lejos que estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío». Carlos dio un paso hacia él, su rostro distorsionado por la rabia. «¿Estás seguro? Porque una vez que haga esto público, no habrá vuelta atrás». Alejandro, imperturbable, dio media vuelta y se alejó. «Haz lo que quieras, Carlos. Pero recuerda, el que juega con fuego, se quema». Preparando el contraataque. Esa misma noche, Alejandro llamó a Raúl y le explicó la situación. Juntos, revisaron los documentos que Carlos había entregado. Aunque algunos parecían comprometedores, Raúl notó rápidamente que las pruebas eran parciales y que faltaban datos cruciales para que fueran concluyentes. «Esto es más ruido que otra cosa», dijo Raúl. «Pero si lo maneja bien, podría causar problemas. Necesitamos adelantarnos». Alejandro asintió. «Quiero que contactes a todos los socios y clientes principales de la empresa. Explícales lo que está pasando antes de que Carlos tenga la oportunidad de mover ficha. Si logramos controlarlo desde el principio, sus intentos serán inútiles». «¿Y si decide ir a los medios?», preguntó Raúl. «Entonces lo enfrentaremos con la verdad. Pero quiero algo más, investiga a Carlos. Encuentra cualquier cosa que pueda desacreditarlo. Si él quiere jugar sucio, jugaremos más sucio». Lucía entra en escena. Mientras Alejandro se ocupaba de neutralizar a Carlos, un nuevo problema surgió en el horizonte: Lucía. Al enterarse de la situación con Carlos, decidió aprovechar la oportunidad para ganar ventaja en el divorcio. «Alejandro, no estoy aquí para discutir sobre nosotros», dijo Lucía cuando apareció inesperadamente en su despacho.
Pero creo que deberíamos hablar sobre lo que está pasando. ¿Y qué crees que está pasando, Lucía? Respondió Alejandro, sin levantar la vista de su ordenador. He oído rumores. Carlos está diciendo cosas sobre ti, sobre la empresa. Si esto se hace público, podría ser desastroso, no solo para ti, sino también para mí. Alejandro rió amargamente. ¿Te preocupas por mí ahora, Lucía? Es curioso, porque hasta hace poco, estabas más interesada en destruirme. Lucía lo miró con seriedad. No estoy aquí para pelear. Solo digo que quizás podríamos trabajar juntos en esto. Después de todo, si tu reputación cae, también lo hace la mía. Alejandro la observó detenidamente, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. No necesito tu ayuda, Lucía. Pero gracias por la oferta. Lucía pareció querer decir algo más, pero finalmente se marchó, dejando tras de sí una sensación de inquietud. El desenlace. El plan de Alejandro y Raúl funcionó mejor de lo esperado. Al alertar a los socios y clientes de la empresa sobre la situación, lograron neutralizar gran parte del impacto de las amenazas de Carlos. Además, la investigación reveló que Carlos tenía un historial de problemas legales, lo que debilitó aún más su posición. Finalmente, Carlos intentó llevar los documentos a un periodista, pero este, al investigar más a fondo, descubrió las inconsistencias en su historia y decidió no publicarla. Derrotado y sin opciones, Carlos desapareció de la escena. Un futuro prometedor. Con Carlos fuera del camino y Lucía cada vez más debilitada en sus intentos legales, Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con optimismo. Su relación con Sofía florecía, y juntos comenzaron a planear un nuevo capítulo en sus vidas. Una noche, mientras cenaban en un restaurante con vistas al Palacio Real, Alejandro tomó la mano de Sofía y dijo: «Gracias por estar a mi lado durante todo esto. No sé qué habría hecho sin ti». Sofía sonrió, sus ojos brillando bajo las luces del lugar. «Siempre estaré a tu lado, Alejandro. Esto es solo el comienzo». Las sombras del pasado finalmente se desvanecían, dejando espacio para un futuro lleno de esperanza y amor. La verdad siempre encuentra su camino. El aire fresco de una mañana de primavera envolvía Madrid mientras Alejandro se preparaba para enfrentar lo que, intuía, sería el capítulo final de una historia que había puesto a prueba cada fibra de su ser. Había ganado terreno contra Carlos, neutralizado a Javier y expuesto la verdad sobre Lucía, pero sabía que no podía bajar la guardia. En la vida, como en los negocios, las amenazas podían reaparecer cuando menos lo esperabas. Una última jugada de Lucía. Días después de la desaparición de Carlos, Lucía presentó una moción de último minuto ante el juez encargado de su caso de divorcio. En un intento desesperado por reclamar una mayor parte de los bienes, contrató a un nuevo abogado, una mujer llamada Carmen Valverde, conocida por sus tácticas agresivas y su habilidad para manipular las narrativas legales a su favor. La nueva estrategia de Lucía era simple pero letal: desacreditar a Alejandro presentándolo como un empresario corrupto que había utilizado su matrimonio como fachada para evadir impuestos y lavar dinero. Aunque estas acusaciones eran completamente falsas, su mera mención era suficiente para causar un daño potencialmente irreversible a su reputación. Raúl, al enterarse de esta movida, convocó a Alejandro y Sofía a una reunión urgente. Lucía está apostando todo en este último ataque. Si logra convencer al juez de que sus acusaciones tienen mérito, podríamos enfrentarnos a una investigación formal. Aunque no haya pruebas, solo el proceso ya sería perjudicial para ti y tu empresa, advirtió Raúl, con una expresión seria. Alejandro apretó los puños, sintiendo como la rabia burbujeaba dentro de él. No puedo creer que Lucía haya caído tan bajo. Pensé que después de todo esto, al menos tendría algo de dignidad. Sofía, sentada a su lado, colocó una mano tranquilizadora sobre la suya. Alejandro, sabemos que esto es una mentira. Y también sabemos que podemos demostrarlo. Pero tienes que mantener la calma. No dejes que ella te saque de tus casillas. Alejandro asintió, agradecido por las palabras de Sofía. Pero en el fondo sabía que esta batalla no sería fácil. El juicio comienza. El día del juicio llegó con un aire de tensión palpable. La sala del tribunal estaba llena de periodistas,
socios de negocios y curiosos que querían presenciar el desenlace de una de las historias más comentadas en los círculos sociales y empresariales de Madrid. Lucía, sentada junto a Carmen, lucía una expresión de confianza. Por su parte, Alejandro se mantuvo sereno, acompañado de Raúl y con Sofía sentada en la última fila, mirándolo con un apoyo inquebrantable. Carmen comenzó su ataque con fuerza, presentando documentos manipulados y testimonios dudosos que, a primera vista, pintaban a Alejandro como un hombre dispuesto a cruzar cualquier línea para proteger su riqueza. Pero Raúl, como el abogado astuto que era, contraatacó con pruebas contundentes de la inocencia de Alejandro. Señoría, lo que mi contraparte ha presentado aquí no es más que un intento desesperado de desacreditar a mi cliente. Tenemos pruebas que demuestran que estos documentos han sido alterados, y nuestros testigos refutarán cada una de estas acusaciones, dijo Raúl, con una voz firme que resonó en la sala. Uno a uno, los testigos de Alejandro subieron al estrado, desmantelando la narrativa de Lucía. Pero el momento más impactante llegó cuando Javier, el amante de Lucía, decidió testificar. La confesión de Javier. La entrada de Javier en la sala fue recibida con murmullos sorprendidos. Vestido con un traje sobrio y con una expresión de cansancio en el rostro, pidió permiso para hablar. Señoría, estoy aquí para decir la verdad. Durante mucho tiempo permití que mi ego y mi avaricia me llevaran a tomar decisiones equivocadas. Pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. Lucía lo miró, incrédula, mientras Javier comenzaba a hablar. Es cierto que estuve involucrado con Lucía. Pero también es cierto que ella sabía que yo estaba en problemas financieros y que buscaba una salida fácil. Cuando me di cuenta de que esto estaba destruyendo más vidas de las que pensaba, quise salir, pero era demasiado tarde. Javier continuó confesando que Lucía había sido la mente detrás de muchos de los intentos de sabotaje contra Alejandro, incluyendo las amenazas de Carlos. Su testimonio fue un golpe devastador para el caso de Lucía. Cuando terminó, Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. Gracias, Javier. No esperaba esto de ti, pero lo aprecio. Javier simplemente asintió, sabiendo que, aunque había hecho lo correcto, todavía tenía mucho que redimir. El veredicto. Tras días de tensión, el juez finalmente emitió su veredicto. Declaró que las acusaciones de Lucía carecían de fundamento y que Alejandro no solo era inocente, sino que también tenía derecho a demandarla por daños y perjuicios si así lo deseaba. Además, Lucía no recibiría más que la cantidad estipulada en el acuerdo prenupcial. Cuando el juez levantó la sesión, Alejandro sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Miró a Sofía, quien le sonrió con lágrimas en los ojos, y supo que, finalmente, podían seguir adelante. Un cierre necesario. Con el caso resuelto, Alejandro decidió tomar un tiempo para reflexionar. Invitó a Sofía a un viaje por el sur de España, recorriendo las calles de Sevilla, disfrutando de la tranquilidad de los campos andaluces y dejando atrás las sombras del pasado. Una noche, mientras contemplaban la puesta de sol desde una terraza en Granada, Alejandro tomó la mano de Sofía. No habría podido llegar aquí sin ti, Sofía. Eres la razón por la que no me rendí. Sofía lo miró, sus ojos brillando bajo la luz del atardecer. Y tú eres la razón por la que creo en un futuro lleno de esperanza, Alejandro. Esto es solo el comienzo. Un nuevo capítulo. De regreso en Madrid, Alejandro decidió dar un paso más allá. Vendió parte de su empresa, asegurando un futuro cómodo, pero también invirtió en un proyecto junto a Sofía, una fundación destinada a apoyar a pequeños emprendedores que, como él en su momento, necesitaban una oportunidad para comenzar de nuevo. Lucía, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, desapareció de la escena pública. Javier, en un acto final de redención, donó la herencia que había recibido de un familiar fallecido a la fundación de Alejandro y Sofía, como símbolo de su arrepentimiento. Finalmente, Alejandro y Sofía, unidos no solo por el amor sino también por la lucha compartida, comenzaron una nueva vida juntos, demostrando que incluso en medio de las mayores tormentas, siempre hay espacio para un nuevo comienzo.